Cada año durante el otoño llegan a México millones de insectos migrantes desde Estados Unidos, pero no son una plaga, al contrario, son uno de los atractivos naturales más impresionantes que podemos ver en nuestro país y en el mundo. Nos referimos a las mariposas monarca. Una vez que se descubre este fenómeno de migración de la mariposa monarca, nos damos cuenta que es maravilloso porque es un fenómeno en donde se aglomera toda la población migrante en un espacio muy pequeño y eso lo hace espectacular. Bienvenidos a un nuevo episodio de Monos en las Ramas, un podcast que reúne historias de la vida silvestre de México, Latinoamérica y diversas partes del mundo. En este episodio, vamos a hablar sobre una de las especies de insectos que protagoniza una de las migraciones masivas más conocidas y celebradas del mundo. Para hablar del tema, nos comunicamos con Óscar García, investigador y profesor de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Autónoma de Querétaro, quien desde hace 8 años se ha dedicado al estudio y monitoreo de las mariposas monarca. Para entender cómo es que estos pequeños insectos voladores llegan a los santuarios del Estado de México y Michoacán, debemos comprender cómo funciona su migración. Este proceso de migración es un proceso de migración complejo, porque se suceden 4 generaciones, a veces 5 generaciones, dependiendo del clima del año. Si nosotros tomamos como estado inicial el fin de la migración en México, que se empiezan a regresar hacia el norte del continente, estas mariposas empiezan a regresarse, empiezan a incrementar su actividad sexual, se empiezan a reproducir y empiezan a ovovitar en el camino de regreso. Y entonces tú tienes una primera generación que mucha gente la considera que está en el sur de Texas, más o menos. La generación que viene de regreso a México, ya cuando van a hacer la hibernación, es una generación que le llaman Matusalén, porque trae una dipausa reproductiva, es decir, vienen como juveniles. Y esto hace que se prolongue su periodo de vida a 7-8 meses. Esto es suficiente para llegar hasta México, pasar todo el invierno y empezar a regresar una vez que llega marzo hacia el norte del continente de nuevo. Pero antes de que empezara la investigación y la colaboración internacional para ubicar a las diferentes poblaciones de mariposas monarcas, ni siquiera se sabía que migraban. Durante muchos años, se desconoció el paradero de millones de mariposas que habitaban en Estados Unidos y Canadá y que desaparecían a finales del verano para reaparecer en la primavera. La primera sugerencia de que migraban fue hecha en 1907 por la naturalista Jenny Brooks, quien por muchos años ya las había observado migrar y describía cómo las había visto llegar desde el norte y alejarse al sur, a Texas, a Luisiana y a México. En 1937, Nora y Fred Urquhart comenzaron su investigación sobre la ruta y el destino de estas mariposas. Durante 38 años, marcaron las alas de miles de estos insectos con diminutas etiquetas, para así seguirles el rastro. En esos años, reclutaron a muchas personas, también llamados científicos voluntarios, que colaboraron con la investigación, marcando mariposas y reportando sus avistamientos. Pero fue en enero de 1975 que Kenneth Brugger y Katie Aguado localizaron el primer refugio conocido en la cima de una montaña en Michoacán, México. Al año siguiente, el descubrimiento fue publicado en la revista National Geographic. El artículo se tituló Descubierto, el paraíso mexicano de la monarca. En la actualidad, se conocen varios sitios en nuestro país, los cuales están protegidos como reservas ecológicas, que enfrentan muchos problemas. Pero antes, debemos hacernos una idea de cuántas mariposas llegan a México. ¿Cuántas mariposas migran? Es una pregunta complicada. Si revisamos las gráficas de cuántas hectáreas se ha cubierto de mariposa monarca los santuarios en México, en 1991 teníamos alrededor de 19 hectáreas cubiertas. O sea, imagínense 19 hectáreas de bosque, de árboles cubiertos de mariposa monarca. Es algo realmente impresionante. Yo recuerdo muy bien haber estado en ese año en el santuario y era verdaderamente impresionante. Era un mundo de mariposas. Y esto se fue acabando al grado de que hace unos 4 años, de repente apenas si llegó 0.69 hectáreas. O sea, prácticamente se habían acabado las mariposas. A nuestro país llegan tantas que es complicado hacer un conteo estricto,
Imagínense el contar una por una los cientos o miles de mariposas que puede haber en tan solo un par de árboles. Por ello, es más fácil hablar de ellas en hectáreas. ¿Y cómo es que disminuyen tan drásticamente en cantidad? Ciertamente las mariposas no viven mucho, y hay diversos factores que se ven involucrados en su desaparición. De origen humano, claro, y como las poblaciones de monarcas habitan no solo en una nación, empezamos a hacer planes de manera trinacional porque gracias al Tratado de Libre Comercio se buscó por ahí un apartado que nos daba fondos, recursos financieros para poder estudiar a la mariposa monarca entre los americanos, los canadienses y nosotros. Y entonces tenemos una comunidad científica que está trabajando en esta parte, apoyados por instancias muy importantes como la WWF, que es la que nos ayuda a unirnos y estar haciendo trabajos en conjunto, no estar duplicando tantos esfuerzos. El año pasado, por ejemplo, celebramos que cumplimos la meta, que era cubrir 6 hectáreas de bosque de mariposa monarca. Entonces el año pasado, estoy hablando de 2019, también la migración fue espectacular, pero este año volvió a caer, alcanzamos como 2.6 hectáreas. Una constante fluctuación en sus poblaciones primero nos hace pensar que quizás se pierden en el camino. Se sugiere que las mariposas monarca inician su migración desde el norte por la reducción de horas de luz en el día que llega con el invierno, y también por la baja en temperatura. Y su camino se sugiere que está marcado por las feromonas que año con año dejan en los sitios de descanso de su ruta. Pero ahí les va un dato interesante. Las mariposas monarca no están en peligro de extinción como otras especies. Entonces, ¿qué es lo que se busca conservar? El fenómeno de migración es un fenómeno que es el que queremos conservar. La especie per se es una especie bastante resistente. De hecho, es una mariposa que actualmente se encuentra distribuida prácticamente en todo el mundo, o se la han llevado o ella misma ha migrado. Cuando se viene esta baja de la población, pues nos ponemos a trabajar en múltiples factores, diferentes personas en áreas de conocimiento ya específicas. Entonces, por ejemplo, nos dimos cuenta que uno de los puntos así nodales para entender por qué la baja de la población era que se les estaba privando del alimento a las orugas. La mariposa monarca nace en los Estados Unidos y ahí hay muchísimas especies de asclepias. Asclepia siriaca, que es una de las más importantes, estaba ampliamente distribuida en los campos de cultivo de los Estados Unidos. Pero entonces empiezan a usar agroquímicos para controlar a esta planta, porque finalmente es una mala hierba que no quieren en las zonas de cultivo. Entonces, tanta planta que se encontraba en estos sitios promovía que la mariposa monarca empezara a tener un montón de alimento, y por eso las poblaciones empezaron a crecer tanto por allá de la década de los 90. Hoy sabemos que la pérdida de este recurso en los Estados Unidos es uno de los más importantes. Entonces tenemos la pérdida del recurso para el alimento de las orugas. Tenemos la pérdida de bosques para el proceso de hibernación. Pero luego, ¿qué pasa en todo el camino? Eso es lo que menos realmente se ha estudiado. La mariposa, al migrar, más o menos recorre entre 50 a 70 kilómetros por día, dependiendo del autor. Pero, ¿qué pasa en todo este camino? Porque finalmente tienen que parar todas las noches a descansar. La pérdida de recursos en el camino también impacta a la mariposa monarca. Las asclepias, también conocidas como algodoncillo en México, son un género de plantas herbáceas que agrupan más de 200 especies, de las cuales hay alrededor de 60 en Norteamérica. Su característica es que sus flores se dan en una inflorescencia, es decir, crecen en conjunto en una rama como un pequeño ramo de flores. Pero antes de que corras al vivero a comprar un par de ellas, debemos saber que es una fuente de alimento para las monarcas solo en su etapa de desarrollo juvenil. Y si todos llenamos la ruta migratoria de estas hierbas y ramitos de flores, podemos modificar drásticamente su viaje. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando con jardines para polinizadores, porque ha derivado todo el asunto de la conservación de la mariposa monarca a conservar el fenómeno de la polinización, que es mucho más importante como servicio ambiental. Lo que estamos haciendo ahorita es jardines para polinizadores, pero sin asclepias, y estamos promoviendo que se elimine el uso de asclepias, que en México hubo inclusive una moda de sembrar asclepias en las escuelas, porque pues era muy bonito ver nacer a la mariposa monarca, etcétera, pero todo el mundo no estaba pensando
en que estaba rompiendo el ciclo natural de la mariposa. Y eso fue lo que incentivó mucho el crecimiento de poblaciones residentes de mariposa monarca. Este no es el único problema al que se enfrentan durante su viaje. El cambio climático, que puede provocar tormentas severas fuera de temporada, también es un obstáculo difícil de superar, al igual que lo son las nuevas carreteras y caminos, donde pueden morir cientos de ellas, y por supuesto, el ataque directo de otros organismos, y no nos referimos solamente a los gatos. Otro de los factores, que es el que yo me he dedicado a estudiar últimamente, es este parásito de Ophreucystis electrocirra, que se está multiplicando los casos en los cuales encontramos mariposas infestadas. Hay poblaciones residentes como las que tenemos en Querétaro que actualmente tienen 100% de infestación. O sea, mariposa que agarras, mariposa que ya sabemos que está infestada con OE. Esta, por ejemplo, hace que disminuya el tamaño de la mariposa. Muy probablemente impide que esta mariposa migre, o sea, no exhibe este comportamiento de migración al momento de que llega el invierno. Estamos ahorita trabajando en recabar datos más finos para ver si esto es cierto, pero lo que sí es cierto es que la mariposa sí se ve afectada en su desempeño, en lo que le podemos decir el fitness de la población. Existen todos estos factores que están alterando todo el proceso natural de migración, ¿no? De la biología de esta especie. ¿Qué se está haciendo para cada cosa? Pues un montón de diferentes acciones. Es esencial que protejamos a las mariposas durante su viaje de migración. Es un esfuerzo tan grande para sus cuerpos que difícilmente pueden sobrellevarlo sin nuestro apoyo, sobre todo en las condiciones tan urbanizadas de nuestro país. Para esto, podemos incorporar las estaciones de recarga o jardines de polinizadores sin llenarlos de asclepias. Pero también debemos proteger los bosques a lo largo del camino y los santuarios de Oyamel a donde llega, los cuales se ven continuamente amenazados por la deforestación. La protección de los espacios naturales, como lo son las áreas naturales protegidas, se enfrenta a diferentes problemáticas: la falta de financiamiento, conflictos de intereses y el traslape con comunidades humanas previamente establecidas. El dotar de otras actividades económicas a los pobladores es un trabajo que han llevado a cabo la WWF con otras instancias para que pues, la gente no tale árboles, y los datos de tala de árboles han disminuido prácticamente a cero. O sea, todavía hay tala, por supuesto, pero ya es muy poca, y los sitios donde la mariposa monarca hiberna se han conservado de mucho mejor manera. Entonces, en términos generales, pues sí estamos trabajando en muchos aspectos, y es por eso que nosotros consideramos un logro el haber obtenido un incremento de la población de mariposa monarca hace 2 años, que pasamos las 6 hectáreas de bosque cubierto de mariposa monarca, que era la meta que nos habíamos trazado internacionalmente para este fenómeno. Los conflictos entre las comunidades humanas y la conservación no son nada nuevo. La presión humana que se ejerce sobre las áreas naturales es uno de los retos principales a los que se enfrenta la biodiversidad. También es un reto al que se enfrentan las instancias gubernamentales para idear mecanismos de acción efectivos, y es un problema que puede ser mortal para quienes protegen estos espacios, como estudiantes de ciencias naturales que van a hacer sus investigaciones, trabajadores de las ANPs y también para defensores y activistas locales. A mediados de enero de 2020, Homero Gómez González, un defensor del santuario de mariposas monarcas El Rosario, en el municipio de Ocampo, Michoacán, desapareció. Desde joven, había dedicado su vida a colaborar en los esfuerzos de protección de las mariposas monarca, y era un ávido promotor del turismo, la apreciación de la naturaleza y su protección. En uno de los últimos videos que publicó en sus redes sociales, Homero dijo que las mariposas monarca son las novias del sol, el alma de los muertos, simplemente patrimonio de la humanidad. Más de 200 voluntarios comunitarios apoyaron en las tareas de búsqueda, y a finales de ese mes fue localizado sin vida. Homero provenía de una familia de leñadores, y en diciembre de 2019, en una entrevista para el Washington Post, mencionó que al inicio ellos eran escépticos sobre la conservación, y sobre todo ante el temor de no tener los medios para subsistir si detenían la tala. Pero los esfuerzos combinados de diversos sectores de la población lograron que los bosques de Oyamel se volvieran un tesoro invaluable para estos grandes polinizadores
y para su espectacular migración. A pesar de esto, desde la prohibición de la tala, las tensiones entre conservacionistas y leñadores han aumentado. Michoacán es uno de los estados más golpeados por la violencia en México, y este es uno de los países más peligrosos para quienes investigan, protegen y conservan la naturaleza. Mi trabajo dentro de los santuarios es mínimo porque yo trabajo a lo largo de la ruta de migración. Sin embargo, estoy un poco al tanto porque muchos de mis compañeros trabajan ahí. Y la verdad es que se ha vuelto en los últimos año y medio bastante peligroso estar haciendo estas cosas porque hay intereses económicos en la zona que se están resolviendo de manera violenta, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Y los tremendos recortes presupuestales que ha habido al cuidado del medio ambiente, lo único que van a hacer es incentivar estas asuntos. Yo que trabajaba muchísimo, por ejemplo, en Guanajuato, creo que ya no lo voy a hacer porque no puedes salir a campo y garantizar que vas a estar bien. No hay mucho que mencionar al respecto. Yo creo que sí hay que manifestarnos todos, cada quien por su lado, luego de repente más organizados, pero para que se trate de tomar realmente una acción importante en el apoyo a estas cosas. Trabajar para conservar la biodiversidad es un esfuerzo gigantesco que requiere la participación no solo de científicos, sino de la sociedad civil, comunicólogos, maestros y en fin. Es un área con la que todos podemos de una u otra forma colaborar. Pero trabajar con mariposas en nuestro país no solo es peligroso, sino que la forma en que percibimos a estos insectos puede estar asociada con el machismo internalizado de la sociedad y por ende nos puede traer mucha carrilla. En cuanto a la percepción de si es femenino el asunto, cambia con la información. La mariposa monarca tiene un dimorfismo sexual casi imperceptible. O sea, las hembras y los machos son igualititos, a excepción de que los machos en las alas traseras tienen un par de puntitos negros que se ven muy claramente. Entonces, recuerdo mucho una fotografía de hace unos 2 años o 3 años en un festival que se hace en Jaumabe. En Jaumabe llega la mariposa monarca y allá hacen un festival como si fuera un carnaval. Es un carnaval, llegan los niños, hacen concursos de disfraces, etc. Entonces hubo un niño que llevaba un disfraz y por lo regular los niños allá se disfrazan de orugas porque pues, la oruga no tiene precisamente esta acepción de que es femenino. Entonces este niño iba disfrazado de mariposa. Cuando le cuestionaron, oye, pero pues, ¿cómo de mariposa? Dice, es que es mariposa macho, ve, aquí tiene sus puntitos. ¿No? O sea, la gente cuando se educa, por supuesto, empieza a darle la percepción más correcta a las cosas. Ciertamente las mariposas siempre tienen esta acepción. Ya sabes, los carrillos que pueden llegar a ser los amigos y los compañeros. A mí todo el tiempo me hacen burla porque trabajo con mariposas. Y además es solamente una de las pocas cosas que hago. Pero bueno, es interesante que sí da una percepción de esta naturaleza, pero creo que la gente está empezando a entender muy bien el fenómeno y darle lugar a las cosas, ¿no? Las mariposas monarcas se alimentan de una planta que es considerada una plaga, una mala hierba. Si se alimentaran de cultivos de uso humano, quizás las veríamos de otra forma y no nos interesaría tanto conservarlas. Pero como nos dijo Oscar cuando le preguntamos por qué conservarlas, más allá de la implicación económica de la polinización, la respuesta es simple. El humano no está autorizado para eliminar a ningún ser vivo. Si quieres saber más sobre las mariposas monarca, te invitamos a conocer la página soymonarca.mx, donde puedes conocer más información de esta especie y participar en actividades de ciencia ciudadana. El nombre científico de las mariposas monarca es Danaus plexippus. Gracias por escucharnos. Este episodio fue producido por Alicia Torres y por mí. Agradecemos al Dr. Oscar García por acompañarnos y compartir con nosotros los resultados de sus investigaciones y sus conocimientos. También los invitamos a involucrarse en las actividades de ecoturismo en los bosques de Oyamel del Estado de México y Michoacán, sobre todo el Santuario El Rosario en el municipio de Ocampo, Michoacán. Esperamos que el próximo año las condiciones de salud a nivel nacional nos permitan viajar con mayor seguridad
para apoyar a estos esfuerzos comunitarios y que el futuro deje de verse tan oscuro para la conservación. Si te gustó este episodio, ayúdanos a compartirlo en tus redes sociales o con tus amigos y familia. La edición de audio para este episodio fue realizada por Rolando Huesca. Monos en las Ramas incluye al resto del equipo, María Fernanda Álvarez y Zaira Esparza, así como Estudios Guajiro en Puebla, México. Nos pueden encontrar en Spotify, YouTube y Deezer. Espera la próxima semana para escuchar lo que nos cuenta la naturaleza. Soy Jorge Ramos. Hasta pronto.